presentarles esta mesa con la que el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad de la UACM en el plantel Cuautepec cierra las actividades que organizó para este 2020. Y el cierre no podía ser mejor con uno de los libros que se produjeron en el seno del grupo de investigación, en este caso un libro titulado Perspectivas actuales del feminicidio en México, editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México justamente este año, bajo la coordinación de la maestra, queridísima maestra, María Eugenia Covarrubias Hernández. Justamente para hablar sobre este libro, tanto ella como nuestra colega de plantel, la doctora Diana Peinbert, y dos egresadas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, felices, orgullosas egresadas, que también nos enorgullecen a nosotras, a nosotros, Luz María Ledesma Reyes y Naya de Soledad Montero Arizmendi, se encargarán de comentarnos algo sobre esta producción editorial. Entonces, para que nos platique un poco acerca de cómo se gestó este libro y de qué trata el mismo, justamente les voy a presentar a la maestra Maru Covarrubias. Voy a permitirme leer su semblanza. Ella es psicóloga y maestra en terapia familiar. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Desde 1998 se ha desempeñado como docente en diversas instituciones educativas y ha ejercido de manera ininterrumpida la psicoterapia. Ha cursado los diplomados de formación docente en educación media superior, terapia de juego y el de relaciones de género, construyendo la equidad entre mujeres y hombres en la UNAM. El de introducción a la tanatología, impartido por la Asociación Mexicana de Tanatología, y el diplomado Violencia Sexual y de Género, Análisis Interdisciplinarios, Prevención e Intervención, impartido por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología en Antropología Social, CIESAS, y el Centro de Estudios de la Mujer y de Género de la Universidad de Texas en Austin. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel Cuautepec, en la Academia de Psicología. Es miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad, organizador de esta mesa, y de la unidad, y fue también integrante de la Unidad de Género y Feminismos de la universidad. Sus principales líneas de investigación son la maternidad y estudios universitarios, violencia de género, violencia en el noviazgo y, desde luego, dado el tema que nos reúne el día de hoy, claramente también el tema del feminicidio. Entonces, le doy la palabra a mi queridísima colega Maru Covarrubias. Muchas gracias, querida Leti. A la doctora agradezco profundamente haber aceptado la invitación para moderar esta presentación. Bueno, pues para mí es un gusto cerrar este ciclo, este semestre, con la presentación en la UACM. Justamente estaba pensada, se pensó que la hiciéramos en el plantel Cuautepec. En aquel momento pensábamos que podría ser presencial, pero bueno, bienvenidas estas presentaciones virtuales que han tenido muy buena aceptación y hemos contado con muchos asistentes. Bueno, el libro que justamente les queremos presentar hoy es este, que ojalá tengan oportunidad de tenerlo en sus manos en algún momento próximo. Y tuve el gusto de coordinarlo a partir de una serie de trabajos que venimos realizando en la UACM desde hace ya varios años en torno al feminicidio o los feminicidios, porque no es solamente, no solamente se puede hablar de un tipo de feminicidio. Quiero contarles justamente que en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México habemos un grupo de profesoras, investigadoras, estudiantes, ahora prestadoras de servicio social, quienes están presentes en este momento y les agradezco mucho su presencia, en torno a diferentes vertientes en torno a la violencia de género y particularmente de la violencia feminicida. ¿Por qué lo estamos estudiando? Bueno, porque es un problema que nos rebasa, que tristemente nos está, pues, como siguiendo día con día, ¿no? Empezamos a estudiarlo en el 2014, en mi caso. Hacia el 2016 se hablaba de que había en México, se cometían 7 feminicidios al día, y hoy por hoy
la cifra, lejos de reducirse, se ha incrementado, ¿no? Actualmente son 10 feminicidios los que se cometen en todo el territorio mexicano al día. Entonces, ante esta realidad cruda, que nos duele, que nos lastima, pues estamos obligadas y obligados a actuar, intervenir, y desde nuestro ámbito de competencia lo estamos haciendo desde la investigación en primera instancia, para después hacerlo desde la intervención en prevención. Entonces, el libro que hoy estamos presentando salió editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en julio pasado, y a partir de entonces lo hemos estado presentando en todas las ocasiones en que nos han invitado. Y a mí me gusta siempre empezar agradeciendo, por supuesto, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por el valor para apoyar estas iniciativas y para poder publicarlo, sacarlo a la luz. Después, a todas las personas que lo han apoyado y que han estado presentes en diferentes formas y desde diferentes espacios. Y quiero mencionar el espacio en el que dio inicio o se gestó este proyecto que hoy se concreta en este libro. Y es en un encuentro que también tuve oportunidad de coordinar en Casa Talavera, 2016, justamente en noviembre. En aquel momento llevamos a cabo un encuentro que se tituló Una mirada al feminicidio en México. Ahí nos reunimos durante 2 días investigadores e investigadores a dialogar sobre diferentes pues en ese momento todavía no le llamamos perspectivas, pero sí acciones en las que estábamos trabajando alrededor del feminicidio. Y a partir de ahí, que se dieron discusiones como muy interesantes y que pensamos que no se podían quedar solamente en ese espacio, fue que decidimos trabajar en una publicación. Lamentablemente, por diferentes situaciones, no todas las ponencias o todos los trabajos que ahí se presentaron, de los que se estuvo dialogando, se pudieron concretar en esta publicación. Quedaron algunos pendientes y, bueno, por otro lado ya tenemos pretexto para otra publicación. Pero algunos sí que son los que se lograron recuperar quienes estuvimos trabajando en el proceso de las examinaciones, las actualizaciones, en fin, mucho trabajo hay detrás de esta publicación. Por eso es que a mí me da mucho gusto poderlo presentar, porque sí, verdaderamente hay un trabajo pues muy intenso. Eh, Se lograron recuperar 8 textos, todos, como su nombre lo dice, una perspectiva diferente a partir del área de formación y de experiencia de cada una de las investigadoras e investigadores. Y de estos 8 trabajos, pues hoy les vamos a hablar someramente, bueno, de 5, de esos hablaré yo al final, pero 3 de mis colegas, Luz, Nayade y Adriana, bueno, pues estarán hablando de propia voz de su trabajo. Entonces, esta presentación, pues insisto, es con la que cerramos este ciclo de presentaciones, este semestre, este año, que ha sido como muy complicado, pero a mí me deja como la inquietud de invitar no solamente a la lectura del mismo, de este libro, sino también a la reflexión personal que cada una de nosotras, cada uno, podamos hacer de en dónde estamos situados, y desde ese lugar donde nos situamos, qué nos corresponde hacer, más allá de quienes estamos investigando, para incidir en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, particularmente la violencia feminicida, ¿no? Porque desde luego estoy convencida que, si bien están claramente identificadas las causas, los responsables y quienes tienen que actuar, pero nos toca a todos como sociedad, ¿no? Entonces mi invitación sería, quizás con lo que ahora nos van a comentar del contenido, podamos justamente ubicar qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Bueno, hasta aquí le dejaría en esta primera parte de mi intervención. En un ratito les platico más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Maru. En efecto, le cederemos la palabra una vez más a la coordinadora del libro un poco más adelante. Por lo pronto, me permitiré presentar a otra de las colegas directas del plantel Cuautepec, vecina además cercana de cubículo, vecina mía.
La doctora Adriana Painberg Reyes es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella también es maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana y es licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Actualmente es profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son género y salud, género y comunicación. Entre sus artículos recientes se encuentran Hábitos comunicativos en Milpa Alta, revisión cuantitativa del consumo mediático en su población del año 2018, Consumo mediático en Milpa Alta, revisión cuantitativa 2018 también, en la revista Crisol Mágico del Sur. Dice trabajos derivados del proyecto colectivo Momoshko Media, Historia, Actualidad y Estrategias de los Medios Comunitarios en Milpa Alta. Así que le doy la bienvenida a la doctora Adriana Painberg Reyes. Muchas gracias, doctora Leticia, y muchas gracias a todas y a todos los que y las que nos están mirando. Voy a presentar mi pantalla, por lo tanto voy a apagar mi cámara para que pues haya una mejor recepción. Este artículo, que forma parte del libro, fue creado a partir de una serie de inquietudes que me fueron pues llenando la cabeza al mirar cómo se iban incrementando los casos de violencia contra mujeres, ¿no? Y en ese sentido es que me propuse conocer, bueno, cuáles eran estos discursos mediáticos que se estaban gestando. Yo, como lo han escuchado, pues me dedico justamente a estudiar principalmente la comunicación y ha sido de mi interés lo que publican la prensa. En este sentido, pues ya sea la prensa digital o la prensa impresa. Por ello es que me di a la tarea de estar investigando qué decían los medios digitales si tú googleabas, ¿no? Por así decirlo, violencia contra mujeres. Y en ese sentido lo que yo encontré fue justamente que aparecían infinidad de noticias. Las noticias se presentaban con diversos tintes. En ese sentido es que pues yo me propuse, bueno, ver cuáles eran esos tintes, esa narrativa comunicativa que nos estaban presentando desde el eje de la comunicación. Bueno, y en ese sentido, el documento se fue conformando y hasta lograr que viéramos cuál es cómo es este tratamiento periodístico que se están presentando de los discursos que dan a conocer hechos de la violencia a partir, ¿no? de los datos, de la narrativa que en ellos se encuentran. La ponencia, bueno, perdón, la charla está dividida, el artículo está dividido en 5 grandes momentos, que sería el origen del problema, el marco referencial, la metodología, los hallazgos y las reflexiones finales. Específicamente el origen del problema es que nos encontramos en un país que continuamente está presentando registros elevados de violencia contra las mujeres. La más significativa bueno, pues ha sido el feminicidio. Y en ese sentido es que vamos observando justamente que en el 2012 es cuando se empezaron a observar mayores niveles de violencia hacia las mujeres. Y, por ejemplo, se encontró que en un documento, una investigación hecha por Parametría, se encontró que
la PGR había recibido en el año 2012 14.050 denuncias por violación ante los ministerios públicos. Y además se señalaba que México estaba entre los 5 principales países que peor trato daban a sus mujeres. Aún más, el Observatorio de Feminicidios de México registraba que de 2006 a 2012 habían aumentado los feminicidios, así, exponencialmente. Todo esto, como les comentaba, pues llama la atención investigarlo desde el ámbito de la comunicación, específicamente de esos discursos periodísticos que nos están ofreciendo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque son ellos, los medios de comunicación, quienes en cierta forma hacen una conexión entre diversos ámbitos, ¿no? Con la situación concreta de los individuos, de las personas. Y en ese sentido, bueno, la propuesta fue justamente esto, explorar los discursos periodísticos que dieran a conocer los hechos de violencia a partir del análisis de datos, ¿no? Que integraron las noticias, así como la narrativa, pues que la contenían. Como marco referencial, bueno, yo ocupé 3 elementos importantes. 3 conceptos importantes que serían la violencia de género, la violencia contra las mujeres y la prensa digital. Bueno, ¿por qué estos 3 elementos conceptuales referenciales? Porque a través de ellos podemos mirar teórica y conceptualmente una explicación posible a lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no?, que estamos viviendo. Bueno, como les comentaba, bueno, pues han habido, ¿no?, una serie voy a pasar algunas, no me voy a referir a ellas, pero para que ustedes lo vean en la presentación, son algunos datos que nos llevan a ver que ha habido, bueno, México ha asignado tratados que siempre están buscando eliminar la violencia contra las mujeres. Bueno, ¿qué fue lo que metodológicamente se basa en el análisis de discurso utilizando 2 grandes categorías, análisis textual y análisis gráfico? Para el análisis gráfico es si ocupaba titulares y si ocupaba o no fotografías. Es una muy breve descripción de las fotografías. También para la parte textual, ahí sí lo que requeríamos era saber qué datos nos proporcionaban los discursos periodísticos. Y justamente los hallazgos fueron en este sentido. También se combinó análisis de contenido para saber la presencia, es decir, la frecuencia en que aparecía un ítem, bueno, pues que estábamos buscando. ¿Qué datos? Por ejemplo, edad, si nos hablaban o nos revelaban o no el nombre de la persona que fue violentada, de la mujer o niña que había sido violentada, y también si revelaban su edad, ¿no?, ciertos datos. Bueno, en este sentido voy a presentar muy, muy brevemente los avances, los resultados que se obtuvieron. Bueno, respecto a la edad respecto a la estructura gráfica, encontramos que los periódicos daban cuenta de estas noticias en la ubicación de seguridad, que sería el 40.9%. Con respecto a las fotos, encontramos que el 59.1% sí incluyó fotografías. ¿Qué revelaban las fotografías? Bueno, las fotografías revelaban específicamente lo siguiente, que se mostraba a la persona que había violentado, se mostraba también a la persona que había sido violentada o a la mujer violentada, pero en otro momento de su vida con la persona que la violentó, porque en algunos casos eran parejas. Bueno, ¿qué otros elementos encontramos? La edad. La edad de las
mujeres era revelada en el 68.2% de los discursos periodísticos. Esto nos refleja que en todo el ciclo de vida de las mujeres están expuestas a la violencia. La identidad de las mismas, es decir, con nombres y apellidos, en el 54.5% de los discursos. El vínculo afectivo que mantenían con la persona que los violentó se dio a conocer en el 86.3% de los discursos. Y ahí encontramos que sí existía un tipo de vínculo, eran pareja, padre, padrastro, o tenían algún vínculo con la pareja, novio, exnovio, etc. Bien, respecto a la persona que violentó, bueno, se encontró que en el 72.7% de los discursos sí se daba cuenta de quién era esta persona con nombre y apellido. Y en el 59.9% de los discursos se pudo obtener la acción penal que se había ejercido contra estas personas que habían violentado. Bueno, cuando queríamos ver con qué frases se habían adjetivado, nombrado a las mujeres, ¿no? Con qué frases se les nombraba a las mujeres, ¿y cómo se nombraba a los hombres? Bueno, pues se encontraron algunas de estas. Por ejemplo, a las mujeres se les llamaba las víctimas, la damita, ¿no? Y bueno, estas palabras, ¿no? Que en ocasiones pareciera que ponen una situación de vulnerabilidad a las mujeres. En tanto, a las frases que se encontraron para referirse a la persona que ejerció violencia, bueno, pues se les nombraba como enfurecido hombre, enloquecido hombre. ¿Por qué me detengo en estos dos? Porque el nombrar de una determinada forma en la narrativa, bueno, pues nos está ofreciendo una particular forma de obtener, de nombrar a las personas. Y esto, pues a veces, si nos ponemos a analizar bien, estaría exculpando, es decir, quitándole la culpa a alguien que ha cometido una acción contra las mujeres y las niñas. Bueno, también se encontraron algunas frases en la narrativa. Bueno, y lo que encontramos en la narrativa fue que se hacía una apología, ¿no? de la violencia y un espectáculo para nombrarla, ¿no? En este sentido, como un espectáculo narrativo descriptivo de la misma. Esto llama mucho la atención porque al describir, ¿no? tan precisamente los hechos de violencia, cómo se violentaban a las mujeres, pues se hace justamente esto, una apología de la violencia. Por ello, en las reflexiones finales, podemos decir que los discursos efectivamente dan cuenta de los hechos, pero al adjetivarlos, al nombrarlos, no de una manera tan periodísticamente hablando, sino adjetivándolos, lo que están ofreciéndonos es una serie de acontecimientos sensacionalistas que no contribuyen a posicionar a la situación de violencia que se vive, de violencia contra las mujeres y las niñas que se vive en el país. Esto, como les decía, estaría hablando en el 2012 de una narrativa más como un espectáculo con tintes sensacionalistas como para vender más y que, bueno, voy a regresar a los encabezados para que ustedes vean, como solo puse dos, cómo están, ¿no? Esto está, ¿no? Teniendo pues como este mayor, para atraer mayores audiencias, pero esto no estaba contribuyendo efectivamente a un mejor tratamiento para las mujeres. Por eso el llamado es, y ha sido y seguirá siendo, que los medios de comunicación en cualquiera de las plataformas tradicionales o digitales
ofrezcan a la ciudadanía cada vez mejores contenidos con ética, con responsabilidad, porque en ello va pues una situación de lo que se está hablando es de la vida de mujeres, de niñas y el respeto que se debe tener a las personas, a las mujeres que han tenido pues una situación desafortunada de violencia. Por ello, bueno, pues ese llamado a hacer su labor periodística con ética. Bueno, pues hasta aquí dejaría. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Painberg, muchas gracias por tu participación, que en efecto nos hace reflexionar acerca de la manera en la que los medios de comunicación reportan estos hechos graves, casi como si fueran motivo de, casi como anunciándolos a manera de algo que podríamos y deberíamos repetir, ¿no? Esta apología de la violencia que tú señalas los torna casi antojables, lo cual es monstruoso, desde luego, porque lo que están reportando son cosas de una violencia brutal. Así que, bueno, gracias por la reflexión que nos planteas y que nos propones. Bueno, para continuar con la presentación, refiero que está con nosotros en este momento Luz María Ledesma Reyes. Decía yo hace rato que dos de las presentadoras son orgullosas egresadas de la UACM, una de ellas es Luz María. Ella es licenciada en Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha cursado el diplomado virtual de Galatea, Reflexión de la Práctica Educativa, y participó también en el seminario Jóvenes al Volante. Ella ha colaborado en trabajos de investigación como Jóvenes al Volante, Tres Miradas sobre los conductores de taxis piratas en Cuautepec, los videojuegos infantiles en línea, un estudio sobre interacciones sociales virtuales, reportaje radiofónico sobre juventudes e identidad y feminicidio en relaciones de noviazgo. Actualmente ella es coordinadora académica del proyecto de bachillerato de la Ciudad de México, Plantel Tokio. Trabaja temas de jóvenes, emociones y educación y colabora en proyectos educativos enfocados en educación y transdisciplina. Bienvenida, Luz María. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, el artículo que se presenta en el libro hace un recuento de los casos de feminicidios. Este artículo surge por una colaboración a la que me invita la maestra María Eugenia, justo cuando yo estaba egresando de la universidad, poquitos, no recuerdo si fue un año o meses antes de que yo egresara. Recuerdo que ella me pidió un poquito de apoyo para dar seguimiento a lo que ella iniciaba para su doctorado, que era un conteo precisamente de los medios, ¿no? Me acuerdo que me dijo que necesitaba que escuchara, que leyera, buscara casos de feminicidios y empezar como a recolectarlos, ¿no? A hacer un seguimiento. A partir de entonces empezamos a crear una base de datos en un Excel, en donde fuimos añadiendo cada vez más aspectos, ¿no? El nombre, en este caso, de la víctima, la edad, en donde se llevaba a cabo, la forma de asesinato, la relación con el feminicida, etcétera. Y a veces tenemos que quitar cosas, a veces tenemos que sumar nuevas. Y bueno, dada la investigación de la maestra, en ese momento solamente hacíamos referencia a feminicidios de cierto rango de edad, de ciertas localidades. Sin embargo, para mí, como investigadora de este lado, pues era un tanto alarmante pues ver que cada día eran más y más los casos que salían. Al inicio era incluso un poco difícil encontrarlos, era como muy talachero este rollo de indagar en dónde, de las formas. Y como lo decía la doctora Adriana hace unos momentos, ¿no? La forma de presentación de los casos era muy distinta como es ahora. Cuando yo me doy cuenta que empiezan a crecer los casos, me acuerdo que hablé con la maestra Maru, le dije, bueno, perdón, le hablo de tú, pero ¿sabes qué? Veo que crecen más y yo,
personalmente ya siento que es necesario, que aunque no entren en tu investigación, es necesario contemplarlos, ¿no? Entonces, esta base de datos creció, obviamente iba separando yo para llevar el control de la investigación de la maestra Maru, pero esta base va creciendo y entonces en un rango de 4 años recolectamos, si no mal recuerdo, 322 casos, que son los que se hacen mención en el artículo. No son todos, hay que ser muy específicos en esto, no son todos, realmente, bueno, ese trabajo lo hacía yo, pero fue muy desgastante en muchos aspectos, ¿no? Emocionalmente, sobre todo las primeras veces, recuerdo que a veces le hablaba tarde a la maestra y así de, es que leí esto, y ella con toda la paciencia del mundo que siempre me ha tenido, siempre me fue orientando, siempre me fue como ayudando a aterrizar. Yo no trabajo tema de género, no porque no me guste, sino porque me surgen más dudas a veces, pero ella es la que me invitó justo y la que me empezó a instruir en este tema, ¿no? También la doctora Peinberg, también le agradezco todo el apoyo, también algunas dudas me llegó a aterrizar, me explicaban cosas, y entonces pues me fui metiendo más en esta dinámica, ¿no? Estos casos que se presentan son un conteo de lo que llegamos a encontrar, pero no son ni todos los que presentan los medios, ni todos los que hay, porque no se cubren, ¿no? Y aquí es precisamente un poco de lo que habla el artículo, ya un poco hacia el final, me voy a adelantar un poquito, y es que muchas veces la cobertura de los casos de feminicidio se da por el sensacionalismo, ¿no? Y no por el hecho como tal, no por la noticia, no por informar, sino por entretener. Entonces ahí dejo un poquito ese comentario, lo retomo más adelante. Una vez que tenemos esta base de datos, lo que empezamos a hacer entonces fue crear categorías, un poco, algunas van ligadas con las propuestas que hace Julia Monarres, y entonces tenemos las categorías de feminicidios íntimos, feminicidios sistémicos y feminicidios organizados. Y es así como se hace el conteo o el trato de estos casos en este artículo, ¿no? Los feminicidios íntimos son aquellos en donde el feminicida tiene una relación directa con la víctima. Puede ser un pariente, puede ser una persona cercana, no necesariamente dentro del núcleo familiar, puede ser el padrastro, cuñado, etcétera, etcétera, pero existe este vínculo, existe esta conexión con la víctima. Y es ahí donde vemos un poco el abuso y la violencia a la que son sometidas no solamente las víctimas, sino muchos entornos familiares. Y es que parte desde violencia psicológica, física, y que, vamos, culmina en un feminicidio, ¿no? En alguna de las mesas en las que estuve presente comentaba una persona que cada vez es más alarmante la presencia de las mujeres también en actos feminicidas. Y sí, pero también responde a la violencia continua que sigue creciendo en los núcleos familiares. Es decir, en los casos en donde se ha detectado que las mamás, sobre todo, están involucradas en los casos de feminicidios, es porque ellas mismas son víctimas de la violencia, ¿no? Para 2 ejemplos prácticos y que los deben de conocer porque fueron muy sonados mediáticamente, tenemos el caso de la mamá de Ingrid, de la niña Ingrid, perdón, en donde la mamá sufría la misma violencia y bueno, la víctima acá fue la hija, pero la mamá está involucrada en eso, ¿no? Y la mamá, pues en estudios mayores, pues se dan cuenta que sufre este tipo de violencias. Por otro lado, tenemos los feminicidios sistémicos. Aquí se dividen en 2 categorías, que es el organizado y el desorganizado. Cuando hablamos del organizado, hablamos algo parecido a crímenes organizados, ¿no? Hablamos de redes de tratas, prostitución, etcétera, etcétera, que son personas que en forma de grupo se dedican a este tipo de actos, ¿no? En donde si hay resistencia o demás, pues culmina el hecho. Y justo también va pegado con el comentario anterior, dadas las circunstancias de violencias sociales que vivimos hoy en día, pues a veces es más fácil involucrarse en ese tipo de cuestiones por la falta de trabajo que pueda haber, ¿no? En este tipo de casos hablamos de cuando hay secuestros, cuando hay como otras situaciones que detonan o que llevan a estas personas a asesinar a las víctimas. Y los feminicidios por grupos desorganizados, pues se dan
bueno, hablan de una situación en donde los feminicidas no tienen relación con la víctima, no se dedican a eso, sin embargo, llevan la violencia a ese último grado y es cuando se dan este tipo de situaciones. Finalmente se propone una categoría más, que es el feminicidio en las relaciones íntimas de pareja, y es precisamente en donde hay una relación ya, un vínculo amoroso entre las personas y se culminan los actos. Hay que destacar que la violencia, en todos los casos en los que se nombra, de hecho hay tablas en donde se representa, también se describe la forma en que el feminicidio se lleva a cabo, ¿no? Si es con uso de armas, si es con golpes, los artefactos que utilizan y no. Y nos da muestra también de los niveles emocionales, hablando de enojo, que llevan a los feminicidas a este tipo de cosas, ¿no? Algo que mencionaba también la doctora Peinberg, el hombre encolerizado, ¿no? Así como que, pues es que se enojó y por eso le pegó y por eso la mató. Bueno, da como ideas de que se justifica, es decir, estoy enojado y entonces como estoy enojado, la puedo matar y no me pueden hacer nada. O porque yo estoy loco, entonces la puedo matar y no pueden hacer nada, ¿no? Y también tiene que ver con la forma en la que se representa, es decir, cuando vemos una nota de feminicidio, no vemos más que aparece una mujer asesinada con rasgos de violencia, pero no se habla de otras circunstancias. Se habla de ella, se habla de que a lo mejor fue su culpa, como lo han tratado muchas veces. Se habla de que si era madre soltera, que si trabajaba, que si estaba sola, que cómo vestía, pero no se habla de toda la violencia machista que hay atrás de eso, ¿no? Y son cosas que hay que rescatar porque estos discursos lo que nos generan es naturalizar. Seguimos naturalizando, perdón, la culpa que puedan tener o no las víctimas y no la responsabilidad de actuar de las personas como tal. Uno de los casos que más me quedó grabado son del año pasado, en donde la víctima no fue, es de México, si no mal recuerdo es de Guadalajara. La víctima había sido atacada ya por su pareja previamente con un bat de béisbol, estuvo en coma en el hospital, presenta la solicitud de divorcio, la divorcian, presenta una denuncia por agresiones, levantan la denuncia, levantan orden de restricción y todo pareciera que ahí queda, pero meses después va esta persona en su carro, la empareja en otro carro el ex en ese entonces, la chica alcanza a bajarse de su coche, se echa a correr, llega a una casa, pues tipo de seguridad, por así decirlo, en Guadalajara, en donde hay caseta, donde no hay vigilancia. La chica se baja, el hombre la embiste con el auto, es decir, la atropella, se baja del auto, la empieza a apuñalar y la mata con 21 puñaladas en todo el cuerpo. Mientras él la está apuñalando, el guardia de seguridad de la caseta se baja, bueno, sale de la caseta y le dispara. Le da 9 tiros por la espalda. ¿Por qué me llama la atención este caso? Yo me acuerdo que lo comenté también con Maru. ¿Qué tan enojada puede estar una persona para recibir 9 balazos y seguir lesionando a la otra persona? ¿No? Eso es justo lo que me llama la atención. ¿Qué grados de enojo podemos tener para perder la razón? Porque pues es eso, perder completamente la razón y ejercer ese nivel de violencia. Y lo más grave es que se naturaliza, que se permite, que se sigue replicando e incluso que hasta se justifica por parte de las autoridades. Entonces, bueno, mi artículo es un poco hacia este tipo de reflexiones, ver el trato que se le da, llevar como un conteo, aunque no es una representación, obviamente, porque pues, son números no exactos, pero es para llevar al análisis, ¿no? Finalmente también hablo un poco del trato mediático que se le da, que muchas veces, pues si no es noticia, si no es relevante, no se les hace caso. Se mencionan también casos que se popularizaron a partir de las redes sociales y por haber sido populares en redes sociales, se les dio seguimiento y eso sí llegaron a una resolución, ¿no? Con el encarcelamiento de los feminicidas. Pero entonces se dejan justamente en el tintero muchos casos de personas que a lo mejor no tienen recursos o viven situaciones específicas distintas y que no alcanzan a obtener esta justicia por falta de estos accesos, ¿no?
Entonces, pues dejaría hasta aquí mi participación. Agradezco nuevamente la invitación y espero que tengan la oportunidad de leer el libro, pues ofrece mucha información sobre un tema que tristemente sigue en auge, con casos que tristemente siguen todos los días. Y bueno, vamos a estar aquí para sus dudas que puedan tener. Muchas gracias. Luz, muchas gracias a ti por tu aportación, no solo en este momento, sino la aportación dentro del libro. Bien, ahora les presento a Naya de Soledad Monte Arismendi. Ella es maestra en gestión de la convivencia en la escuela por la Universidad Pedagógica Nacional. Es especialista de género en educación, también por la UPN. Es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella además es docente de nivel básico de la Secretaría de Educación Pública, diplomada en Sexualidades, Cuerpo, Derechos Humanos y Política Pública por el CIEG de la UNAM. Entre sus líneas de investigación se encuentran género, educación y convivencia. Y entre sus publicaciones recientes están las que menciono a continuación. Amor romántico entre estudiantes universitarios, hombres y mujeres, una mirada desde la perspectiva de género, en coautoría con Jorge García y Claudia Hernández. Género y discursos sobre el amor romántico, estudio de caso en la UACM Plantel Cuautepec, en coautoría con Ana Lara. Ella además impartió clases en el programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, PECER, de la UACM. Ha participado en diversos congresos y coloquios vinculados a la educación y a los estudios de género. Ha sido becaria en distintas instituciones públicas, la UPN, el COPRED y la propia UACM. Y actualmente es columnista y comunicadora en Letra Roja y miembro de la colectiva Invisibles Somos Visibles. Bienvenida, Náyade. Hola, muy buenas tardes a todas y todos, a todos también. Muchísimas gracias por la invitación. También quiero aprovechar, me parece que no lo he hecho en otro espacio, pero agradecer a la maestra Maru por permitirme participar en este texto, en este libro que reúne una serie de artículos que son de mucha importancia investigativa. Y bueno, sin más, pues quiero comenzar a hablar un poco de lo que trata mi escrito. Mi escrito se titula Breve esbozo del feminicidio en México y la construcción sociocultural de la masculinidad. El texto que yo escribo surge tras cursar el taller Mujeres, Arte y Política, precisamente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde soy egresada. El taller fue impartido en el 2016, en el segundo periodo, en el plantel Coatepec, por el activista Manuel Amador Velázquez, y también la maestra Maru nos acompañó en todo este proceso del taller, que fue un taller que a muchas y a muchos nos cambió la mirada, ¿no? Y a mí, en mi caso, me permitió cuestionarme no solamente mi posición de privilegio de mujer, sino también cuestionar todas estas problemáticas de violencia que se están viviendo en la periferia. Y bien, bueno, las líneas del texto que yo escribo, o yo trato de hacer un acercamiento a la problemática desde una perspectiva de género y educación. Bueno, mi texto se divide en varios apartados. Yo trato primero hablar del contexto en torno al feminicidio, luego hablo sobre la construcción sociocultural de la masculinidad, donde toco tres aspectos desde tres ámbitos distintos: la socialización de los varones, como es el ámbito familiar, el ámbito educativo formal y el grupo de pares. Y bueno, ya en los últimos dos apartados, el tercero y el cuarto, hablo sobre el tema de la violencia y bueno, finalmente hablo sobre las reflexiones finales. Bien. En cuanto al contexto que yo planteo en el texto, y abro el escrito señalando que cada día en nuestro país muere una cantidad inaceptable de mujeres en manos de hombres que habían tenido o tenían alguna relación con ellas. Sin embargo, también, como lo dijo hace un momento Luz,
En otros casos, los feminicidios también son perpetrados por completos desconocidos o por grupos ligados a modos de vida violentos y criminales. Por ejemplo, el reporte sobre delitos de alto impacto del Observatorio Nacional Ciudadano señala que en el 2019, en promedio, cada 14 minutos y 2 segundos se registró una víctima de homicidio doloso o debería llamarse feminicidio. Y bueno, en ese sentido, la mayor tasa de feminicidios se reportó en el estado de Colima. También, bueno, en el 2018, como todos sabemos, todas y todos sabemos, el Estado de México ha ocupado el primer lugar de feminicidios a nivel nacional. En este año se registraron aproximadamente 106 casos. También sabemos que los registros pues, oficiales no son viables, ¿no? Como nos señalaba Luz hace un momento. También, como sabemos, el municipio de Ecatepec es en el que se contabilizan frecuentemente el mayor número de casos, ¿no? Municipios como Chimalhuacán y Nezahualcóyotl también registran altos índices de casos de feminicidio. Bien, y bueno, quiero hablar un poco sobre la forma que las mujeres son asesinadas, que son asesinadas de una manera brutal y a veces se podrían pensar hasta irracionales o impensables, ¿no? Muchos de los casos de feminicidio son realizados, son efectuados por arma de fuego, arma blanca o con las manos. El vínculo que tiene el feminicida puede ser el cónyuge quien efectúa el feminicidio o la pareja, el concubino o el padre, pero también, como lo señalaba al inicio, pues pueden ser completamente personas desconocidas, ¿no? Los cuerpos que son perpetrados comúnmente son encontrados en casa habitación, pero sobre todo también en la vía pública, en parajes, en terrenos baldíos o en vehículos. Es decir, es una forma de desechar los cuerpos de manera terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo estos cuerpos son objeto de extrema violencia? El feminicidio en este sentido se caracteriza por la presencia del secuestro, la violación, el estrangulamiento, el apuñalamiento, es decir, marcas que se dejan en el cuerpo de las mujeres para señalar la violencia, para señalar que ese cuerpo ha sido ultrajado, desechado. Bien, y bueno, entonces, yo me hacía la pregunta si ante los hechos descritos podríamos pensar que estamos presenciando una especie de carnicería humana. Las respuestas podrían ser muy debatibles, podríamos dar muchas respuestas ante este interrogante, pero pues tampoco es absurdo concebirlo de esta manera, ¿no? Hoy en día estamos, no sé, pasamos de 7 feminicidios a 9 feminicidios y hay quienes hablan hasta de 14 feminicidios diariamente. Entonces, son cifras que nos están rebasando absolutamente. Bien, ahora quiero hablar un poco sobre lo que anoto sobre la construcción sociocultural de la masculinidad. Y yo hago una serie de preguntas que me parecen muy importantes, si bien hay muchísimas otras preguntas en torno a la construcción de la construcción de la masculinidad y cómo se vincula con el feminicidio. Yo me pregunto si la socialización diferenciada tiene alguna influencia para que algunos hombres lleguen a convertirse en feminicidas, si los patrones tradicionales de masculinidad hoy en día se han potenciado a través del lenguaje, la narcocultura, los medios de comunicación sexistas, los deportes y o el discurso religioso. Los varones miran a las mujeres como sujetos de acción o objetos de posesión. Y bueno, ¿qué convierte el cuerpo de una mujer en desechable y qué privilegio considera que tiene el varón para poseerla, castigarla y hasta anularla? Y bueno, yo en el texto planteo que una clave, porque pues si bien existen muchísimas otras miradas, para comprender cómo las personas construyen e interiorizan los patrones de lo masculino y lo femenino, pues es la socialización diferencial. Y es lo que yo trato de hacer en el texto, ¿no? Desde los 3 ámbitos que les comentaba que yo abordo. Y bueno, ¿por qué abordo estos? Primero, por ejemplo, hablo del familiar, y en ese sentido, desde la infancia se da por sentado que por naturaleza niñas y niños son distintos y por lo tanto tienen que desempeñar papeles diferentes en su vida adulta. Bien.
Y para mí fue también muy importante señalar que los agentes socializadores como el sistema educativo, la familia, los medios de comunicación, la religión, los grupos de pares, entre otros, transmiten mensajes, modelos, normas, patrones, roles y estereotipos de género, que al ser reiterados una y otra vez, comúnmente son interiorizados por las personas, es decir, los hacen suyo como un depósito de saber almacenado. En la actualidad es un hecho también que los cambios de los roles femeninos han trastocado profundamente las raíces de los masculinos, tambaleando de esta forma, o de alguna manera, el sistema patriarcal o el sistema de privilegios de los hombres, especialmente las identidades y funciones más características de los hombres, como el ser proveedor, pues ha cambiado sustancialmente, pues ellos ya no son los únicos que aportan a la economía familiar o de pareja. Las mujeres también lo hacemos, trabajamos, ganamos un salario y administramos un dinero. Y de alguna manera hemos no solamente trastocado este sistema laboral, sino también desde otros ámbitos, ¿no? El educativo, el económico, entre otros. Y bueno, así ante estos cambios, un sinnúmero de varones sienten inseguridad al ver tambalear sus roles masculinos. Entran en conflicto, pues no saben qué papel desempeñar en el proceso de cambio cultural, ya que comúnmente se les ha educado desde la infancia, como lo he señalado, a través de una serie de estereotipos que atienden al poder, la dominación, la competencia, el control, entre otros. Eh, el éxito en el trabajo, la autoestima, ¿no? Apoyado en logros, principalmente en la vida laboral y económica, es decir, lo que podemos llamar como el ámbito público. En este sentido, el ámbito familiar, que es uno de los apartados que yo abordo en el texto y me parece muy importante problematizar, influye en gran medida en la interiorización y asimilación de estereotipos ideales de lo que deben ser y hacer los hombres y las mujeres. Desde el nacimiento las personas reciben un trato diferente según su género, tanto en los juegos, el uso de colores, el lenguaje, los nombres, los espacios propios para estar, entre otros. Muchos niños y jóvenes. Sin embargo, también no hay que olvidar que muchos niños y jóvenes viven esta presión de forma traumática en su infancia. Sufren frustraciones tras las burlas, las imposiciones y los castigos, es decir, una masculinidad impuesta, ¿no? A las que son sometidos por los padres, los hermanos, los compañeros de trabajo. Frecuentemente se les dice a los hombres, tienes que ser hombre, o para que aprendas a ser hombre, convirtiendo esas expectativas en moldes rígidos del deber ser, ¿no? Es así que consecuentemente volverse hombre es alejarse de la influencia femenina. Entonces el hombre es más hombre cuanto más se aleja de lo femenino. Se observa así un modelo hegemónico de masculinidad. Este supone que un verdadero hombre oculta su miedo y dolor y resiste a difíciles pruebas. Posteriormente en el texto también trato de abordar la cuestión del ámbito escolar de manera muy breve. Me parece muy importante abordarlo. Y bueno, aquí yo trato de exponer cómo el profesorado produce y reproduce estereotipos dominantes a través del currículum oculto, aunque bueno, también podríamos hablar del currículum explícito. Y a través de valores, actitudes y conductas que fomentan a su vez relaciones jerárquicas de género, ¿no? Donde las mujeres constituyen el grupo socialmente subordinado. Es así que las escuelas no son solo agencias socializadoras neutras, sino también son agencias colonizadoras, en este caso pues de género. También me parece muy importante hablar de los grupos de pares, ¿no? Cómo el tener amigos, amigas, constituye una manera también de adquirir conocimiento social, es decir, estos como copartícipes de la socialización de género, como una forma de cultura informal que se transmite y que transmite esta diferenciación de género, ¿no? Por ejemplo, los grupos de pares conformados solo por chicos comúnmente tienden a comunicarse poco verbalmente. El juego, la pelea, la rivalidad, el enfrentamiento y la pugna son comunes en las dinámicas de convivencia cotidianas de los grupos de pares, ¿no? Y bueno, finalmente quiero hablar o anotar un poco de las reflexiones finales que abordo en el texto.
que también son reflexiones que tienen que ver un poco del proceso que viví en el taller de arte, mujeres y política, y que son vertidas en el escrito, ¿no? Y bueno, me parece muy importante decir que la violencia y el feminicidio pues no son solo resultados de una cultura machista, patriarcal y misógina, producto de la socialización diferenciada. También tiene que ver con la falta de recursos materiales y simbólicos para generar dinámicas sanas en las relaciones entre hombres y mujeres, ya que nuestro contexto alude a una sociedad fragmentada e indolente, donde a través de las instituciones como las que abordé, la familia, la escuela, el Estado, el trabajo, subsisten recursos simbólicos que naturalizan y siguen naturalizando las formas de violencia y discriminación de lo femenino. Eh, en este sentido, los hombres, para hacer valer su función soberana, se sentirán habilitados para censurar y disciplinar a las mujeres por medio de la muerte. Torturarán sus cuerpos como un signo de conquista de estos, como un territorio que se posee. Este será un espacio donde claramente se inscribirán los significados del poder de lo masculino. Y bueno, por mi parte, pues eso sería todo. Y agradecer nuevamente a la profesora Amaru por invitarme a participar en este valiosísimo libro, e invitarlos también a adquirirlo y leerlo y leer cada una de los abordajes, de las miradas que se hace del feminicidio en el mismo. Muchísimas gracias. Nayade, gracias a ti por la presentación que nos haces de tu artículo y por estas reflexiones acerca de la construcción de las masculinidades violentas, estas masculinidades irracionales, desbordadas, peligrosas. Bien, les decía al principio que la maestra Amaru Covarrubias tendrá la gentileza de dirigirnos algunas palabras más con motivo de el contenido del libro, por lo menos con motivo de una parte del contenido del libro. Entonces, bueno, le doy la palabra a ella. Maru. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo soy la agradecida con las colaboraciones que tienen en el texto, porque efectivamente las miradas que aportan al estudio del feminicidio, pues nos enriquecen, nos dan como pauta para saber hacia dónde tenemos que seguir dirigiendo nuestros esfuerzos. Entonces, particularmente ahora, muchas gracias Dayade, muchas gracias Adriana, muchas gracias a Luz. Y bueno, desde este espacio virtual agradezco a las y los otros autores que no están acá, pero que me voy a permitir hablar a nombre de ellos del contenido de sus textos. Y bueno, miren, Claudia Irma Portilla Campos tiene un texto que se titula La importancia de la sensibilización y la perspectiva de género en la aplicación operativa del protocolo para feminicidio en la Ciudad de México. Claudia es criminóloga y trabaja en la fiscalía, entonces hace una aportación muy interesante porque nos da cuenta, nos va llevando de la mano en cómo se aplica el protocolo de investigación de los casos de feminicidio en la Ciudad de México, y entonces ahí, bueno, para quien lo lea, tendrá como sus propias sus propios posicionamientos, pero les comparto la mía con la que yo me quedo, que es, por un lado, asistimos a un rayo de esperanza, si me permiten el término, decir, a ver, sí hay instancias que están preocupadas por hacer bien su trabajo, ¿no? Y está, pues, ya un protocolo que se está tratando de seguir, y entonces lo que hace Claudia es mostrarnos 5 casos de cómo se implementa el protocolo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, esa es como la esperanza de haber, hay casos en donde sí se han aplicado los protocolos y se han hecho las investigaciones correspondientes, pero al mismo tiempo, Claudia misma nos presenta en su texto, nos va señalando como aquellas deficiencias, aquellos retos, aquellos aspectos que se está todavía muy lejos de alcanzar, y entonces ahí es donde tenemos, o las instancias encargadas de dirigir los esfuerzos de qué es lo que se tiene que hacer en materia de investigación para efectivamente hacer justicia ante estos casos de feminicidio, ¿no? Entonces, es un texto muy interesante que
me parece que insisto, nos da como una visión que no tenemos tan fácilmente, que en los trabajos que nos encontramos acerca de otras dinámicas en que se presenta el feminicidio, no nos habíamos encontrado con un texto como el de ella. Entonces, es una aproximación muy interesante, ¿no? Después, bueno, no les voy a decir en el orden en el que viene en el libro, sino ahora les diré otro orden porque tiene como una lógica. Hay un texto de Paco Dorado, él es comunicólogo y su texto se titula Alerta de violencia de género en el Estado de México y el discurso político-mediático que minimiza la violencia feminicida. Paco se dedica a hacer trabajo de investigación y reportajes en diferentes municipios del Estado de México. Tiene varios años cubriendo los casos de feminicidios y acompañando de manera cercana a familiares de víctimas. Y cuando se emite la alerta de violencia de género para algunos municipios en el Estado de México, que esto sucede en el 2015, él va siguiendo pues la implementación, todo el contexto en el que se da, después de muchos esfuerzos, muchas exigencias de grupos de familiares, de feministas, en fin, finalmente se logra decretar la alerta de violencia de género en el Estado de México, y entonces él se dedica a investigar en qué consiste la aplicación, cuáles son las acciones del gobierno y cuál es la efectividad. Y en el texto lo que hace es darnos cuenta de qué es lo que ocurrió y tristemente vemos que lo que ocurrió fue nulo. Es decir, no hubo una disminución de la violencia de las distintas formas de violencia hacia las mujeres, antes bien se incrementó. Y de manera muy concreta, muy puntual, la que hay datos muy evidentes que dan cuenta de esta violencia creciente es la violencia feminicida, ¿no? Entonces nos va señalando ahí, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las supuestas acciones del gobierno? ¿Cuáles las como cortinas de humo que hay alrededor de esta emisión de alerta de violencia de género? Y por otro lado, nos va dando cuenta de las acciones que la sociedad civil está llevando a cabo para sí hacer un llamado a la autoridad para que cumpla con su deber, ¿no? Y que efectivamente la alerta de violencia de género no se convierta o no siga siendo un mecanismo que pues no sirve para nada, ¿no? Entonces es un texto también que nos invita a la reflexión y que nos da cuenta de una realidad que nos obliga a también emprender acciones donde sea que estemos situados, ¿no? Desde como sociedad civil, como investigadores, por supuesto quienes están a pie de lucha son los familiares de las víctimas de feminicidio, ¿no? Y algunos activistas, entre ellos el mismo Paco Dorado y Manuel Amador, del cual más adelante les platico. Bueno, otro texto que se presenta ahí es el que yo preparo, es un texto en donde doy cuenta de los primeros avances de la investigación que sigo realizando, que ha ido tomando como otras vertientes, pero es el feminicidio en el noviazgo. Bueno, concretamente lo titulé Feminicidio y relaciones de noviazgo, una aproximación al fenómeno a partir de notas periodísticas en la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Qué es lo que reporto aquí? Hago una justamente exploración acerca de esta modalidad de violencia que es en las relaciones de noviazgo, pero que culmina en violencia extrema, es decir, en feminicidios. Novios matando a sus novias, en relaciones en donde ambos son muy jóvenes, adolescentes y jóvenes no más de 30 años, con diferentes características en la relación de noviazgo, ¿no? La primera de ellas es que no viven juntos, no hay una relación de convivencia común, pero sí otras manifestaciones alrededor de esta relación que por supuesto nos da elementos para investigar qué es lo que está pasando. Y entonces yo voy siguiendo las notas. Luz María hablaba un poco justamente de la tarea en la que ella formó parte de ir identificando esas notas, para ahí hacer como un análisis minucioso de qué es lo que está pasando, quiénes son estas mujeres
que son asesinadas por sus novios. ¿Quiénes son estos novios que están asesinando a sus novias, no? Y ahí vemos, yo inicialmente había hecho un corte de edades entre 20 y 30 años, lo fui ampliando porque me encontré con un caso terrible, ¿no? Donde el novio de 15 años apuñala salvajemente a su novia de 14 años, ¿no? Por ejemplo. Y entonces a partir de ahí ver qué características, a partir de la información, justamente que es muy poca, pero bueno, se hace un análisis ahí para ir justamente construyendo categorías y entonces vemos cuáles son las modalidades, cuáles son las razones que ellos aluden, si se habían reportado violencia previa, si en algunos casos que los hay, la novia se había atrevido a denunciar al novio y se pudo haber evitado y no se hizo nada al respecto y entonces la consecuencia fue pues justamente lo que ya sabemos. Entonces eso es lo que doy cuenta en ese trabajo que hace un rato les decía, justamente conocerlo nos va dando indicadores de qué es lo que tenemos que hacer para intervenir en prevención, ¿no? De evitar que las parejas de jóvenes en sus primeras relaciones amorosas, sentimentales, afectivas, se estén relacionando de manera violenta y que eventualmente culminen en el feminicidio. Después les quiero hablar ahora sí del texto de Manuel Amador Velázquez. Él es un sociólogo, activista en derechos humanos y con un trabajo muy, muy importante, con mucha presencia en el Estado de México, concretamente en Ecatepec, pero que su trabajo ha trascendido fronteras, ¿no? Es ya muy conocido a nivel mundial por el trabajo que ha hecho. Acá el texto lo tituló Los rostros desdibujados, cuerpos desde el silencio, los feminicidios del Estado de México entre la precarización de la vida, la indolencia y la impunidad. Manuel Amador nos da cuenta del trabajo que viene realizando con sus estudiantes de una preparatoria en Ecatepec para sensibilizar a través de un taller Mujeres, Arte y Política, del que también les hablaba Nayade. Este taller que él realiza en la preparatoria lo llevó a la UACM, al plantel Cuautepec, en 2 ocasiones. Fue una réplica, pero es muy interesante el trabajo que realiza con estos estudiantes adolescentes para sensibilizar, bueno, más que sensibilizar, viven cotidianamente con estas múltiples violencias en el Estado de México. Y entonces se van movilizando y emprendiendo una serie de acciones que van desde lo político, lo artístico, por supuesto, lo educativo, para, por un lado, insisto, sensibilizar, pero después dar a conocer al resto de la población, exigir justicia, visibilizar a las mujeres víctimas de feminicidio, es decir, no son una cifra más, no son un número, son mujeres en su mayoría jóvenes, aunque no únicamente, con una vida truncada, con sueños que les fueron arrebatados, ¿no? Y entonces hace un trabajo a través de performance artístico-políticos que van teniendo su objetivo o sus objetivos y él entonces nos va dando cuenta de esto. Entonces, por un lado, es un texto en donde nos muestra lo desgarrador del problema del feminicidio en los municipios del Estado de México, pero por otro lado, al mismo tiempo, por paradójico que se escuche, resulta esperanzador porque a través de las acciones en las que participan mujeres y hombres jóvenes y familiares de víctimas, en fin, se va tejiendo como una posibilidad de una, una vida diferente y una vida libre de violencia, ¿sí? Se aspira a que se haga justicia para las víctimas, se apunta a que las mujeres no queden en el olvido, ¿no? A que sean parte de nuestras vidas, ¿sí? Y por otro lado, pues a tejer como otras formas de vivir y aprender a vivir alejándose de la violencia, ¿no? Que es un trabajo que se hace desde la educación y en este ámbito que es el de la preparatoria, con adolescentes que están cambiando sus vidas, ¿no? Y por último, insisto, no es el orden del libro, pero dejé hasta el final para esta presentación el texto de la doctora Patricia Ravelo Blancas. Ella es investigadora del CIESAS,
socióloga, es una de las investigadoras más importantes del feminicidio en este país, de las iniciadoras, que ha trabajado mucho con la doctora Marcela Lagarde y que es una de las pioneras investigadoras en los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Ella, que es bueno, una mujer con una gran trayectoria, participó en este encuentro y amablemente también decidió colaborar aquí con un texto que, por cierto, lo tengo que decir, no lo he dicho en otras presentaciones, se lo habían pedido en otro lado, ¿no? Es decir, ella podía haberlo publicado en otro sitio y decidió publicarlo acá, porque tiene una relación muy cercana con la UACM. Bueno, el texto que acá nos presenta se llama Feminicidio y experiencias de intervención educativa. Lo dejo hasta el final porque es otra si antes dije un rayo de esperanza, esta es una luz muy abarcadora que nos invita justamente, nos va mostrando una posibilidad para actuar en prevención de feminicidios, ¿no? Lo que ella hace aquí es narrarnos cómo implementó un programa educativo en una comunidad en Ciudad Juárez, concretamente en Lomas de Poleo. Quienes seguramente han escuchado hablar o en algún momento de las muertas de Juárez habrán escuchado hablar de Lomas de Poleo, aquel lugar en Ciudad Juárez donde aparecían cuerpos de mujeres después de haber sido desaparecidas durante mucho tiempo. Bueno, una comunidad muy, muy lastimada, muy golpeada por los diferentes tipos de violencia, incluyendo la violencia feminicida. Y ella encabeza un proyecto de intervención, llegando a la comunidad con todo un equipo para en un diálogo colaborativo, ¿no? Es decir, no llegan como los que saben lo que van a hacer o que van a llevar, sino prestándose para decir, a ver, ¿qué necesitan y en qué les podemos ayudar? Escuchando a la comunidad, escuchando a las madres de las víctimas de feminicidio, y lo que hacen es una serie de acciones educativas justamente para desde abajo con los niños y en diferentes, con los diferentes grupos etarios y de la población, intervenir a través de la educación, de la creación del arte, para dar como una mirada, sí, una mirada por un lado, pero una alternativa diferente a lo que era vivir de manera alterna a la violencia. Es decir, Ciudad Juárez está siendo azotada por violencia extrema de todo tipo y ahí en esa comunidad diciendo, se puede vivir de otra manera. Se pueden a través de estas acciones tener esperanza, se puede educar sí con amor, se pueden cambiar estas construcciones de masculinidad violenta, las relaciones entre hombres y mujeres pueden ser diferentes, hay cosas a las que les vamos a ir poniendo como un frente desde la comunidad, ¿no? Entonces, un texto muy esperanzador, insisto, que nos da, pues sí, nos da cuenta de lo que podemos hacer y del cual tenemos mucho que aprender. Yo de manera personal aprendo mucho de la doctora Patti Ravelo, a quien además, bueno, le tengo un grandísimo afecto. Y pues esto es lo que vamos a encontrar en su texto, ¿no? Entonces, en suma, estos 5 textos de los cuales les acabo de hablar, más los 3 que ya mis colegas les hablaron, pues es lo que tendrán, con lo que se encontrarán en la lectura de este libro. Y aprovechando que tengo el micrófono, pues agradezco la presencia de todas y todos. Pues gracias por estar acá. Maro, muchas gracias a ti. Bueno, tenemos todavía 5 minutos, de manera que si alguien entre el público desde su hogar quiere formular alguna pregunta a las autoras de los textos referidos hoy, pues eso puede hacerlo en este momento. Pregunta o comentario también puede ser, sugerencia. Leti, estoy viendo que en el chat alguien pide información de dónde se puede adquirir, entonces me va a permitir responder. Claro. En las librerías de la UACM, hasta hoy estuvo abierta la librería de García Diego, estaba solo en un horario restringido los martes, pero digo hasta hoy porque por el evidente rebrote en
de la pandemia, será hasta enero que se vuelva a abrir. Entonces, en cuanto haya condiciones, en las librerías de la UACM. Y esperamos que el año que entra en su versión electrónica, pero todavía falta. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta que formular? Solo Hola, Luna, buenas tardes sería una a todos. felicitación. Gracias, Dolores. Ubaldo Hernández. Hola. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, yo quiero felicitarlas a todas y todos quienes han participado en este libro. Me congratulo mucho ver en pantalla a la doctora Chumacero, a la doctora Pember, a la doctora Covarrubias, a una compañera que fue compañera de clase, que es Luz María. Les felicito por este esfuerzo que hacen para dar a conocer esta triste realidad, ¿no? Bueno, yo no sé si decir triste deba de utilizarse, ¿no? Porque yo pienso que no debería de ser triste, más bien creo que sería otro tipo de adjetivo el que tendríamos que utilizar para describir esta realidad que estamos viviendo y padeciendo en México. Yo quisiera hacer una pregunta general y quien quisiera comentármela, está bien. Yo quisiera saber si en sus investigaciones ustedes han dado con el detonante que detona el feminicidio. O sea, se habla mucho de las muertes de las mujeres, pero a mí me gustaría saber si ustedes en sus investigaciones han encontrado cuál ha sido el detonante para que esto llegue a mal fin. En ese sentido, yo pienso que como que, no sé si, bueno, ustedes me contestarán si existe o no un detonante para que esto termine mal, y sobre todo yo lo veo en las relaciones de pareja. Creo que es lo más difícil del feminicidio, porque al fin y al cabo se duerme con el enemigo, y sobre todo cuando hay una relación afectiva de por medio, el final es más trágico porque pues se cambió no sé si la perspectiva o la relación, y termina muy mal, ¿no? Y solo un comentario, a mí me gustaría que para futuras publicaciones de todos los profesores, etcétera, hicieran convocatorias como muy públicas y muy abiertas, en el sentido que se conozcan, porque digo, a mí me encantaría escribir y poder comentar sobre este tema, ¿no? En otro espacio, en otros ambientes, pero a mí me gustaría eso, ¿no? No sean así, ¿no es cierto? Muchas gracias y felicidades a todos, todas. Gracias a ti. No sé quién de las autoras quisiera responder a lo que pregunta Ubaldo, si es que hay una respuesta única. Gracias, Ubaldo. Bueno, me gustaría comentar brevemente. Sería un asunto con múltiples factores, multifactorial. No pudiéramos explicar, digamos, ponerle un solo detonante, pero sobre, digamos, como el que aglutina a todos los otros factores que pudieran estar ahí, permeándolo, subyace el sistema patriarcal en el que vivimos. Ese es el sistema patriarcal, ¿no? Sería como el piso que ancla a otros factores, pobreza, educación, etcétera, etcétera, pero el que los ancla es el sistema patriarcal, que es un detonante, no el único, pero es el piso firme, firmísimo, sobre el cual se anclan los demás. Gracias. Doctora, muchas gracias. Hay varias felicitaciones, Dolores Luna, Porfirio Hernández, Vivi Ortiz, y justamente Porfirio Hernández, integrante, por cierto, del grupo de docentes que organizan esta mesa, pregunta cómo se vincula la academia con el activismo y las políticas públicas en contra del feminicidio en México. Maru. Sí, bueno, justo iba a decirle a Ubaldo, bueno, ahora que tengo que abrir el micrófono, gracias Ubaldo por tu propuesta, y sí, la vamos a contemplar porque hay mucho trabajo que seguramente, bueno, que sabemos que se está haciendo y que nos encantará
tenerlos pues sí, en otros libros compartidos. Y además a la pregunta que hacía Ubaldo, dentro de lo que mencionaba, por supuesto, Adriana, que es la sociedad patriarcal la que detona, pero hay, yo diría, una triada que ya está muy identificada en todos los casos de feminicidio, ¿no? Y la combinación fatal de estos tres elementos es justamente lo que está incrementando los mismos, ¿no? Que es el machismo, la misoginia y la impunidad. Entonces, estos tres van siempre juntos. eh, y bueno, pues por eso es que tenemos los casos que tenemos, ¿no? Bueno, agradezco a mi querido Porfirio, colega, amigo y por supuesto compañero del Higgs, la pregunta. Yo creo que no hay una sola manera de vincularla, cada quien lo hace, digamos, el vínculo es desde cada académico, académica, investigador, investigadora, ¿no? Yo puedo decir que hay activismo académico, ¿no? Y el activismo académico es justamente cada que hacemos una presentación en un espacio para, con una ponencia, con un texto, con lo que sea, es una manera de hacer activismo desde el trabajo académico que estamos realizando, es decir, lo estamos dando a conocer. Pero desde luego hay otras y otros colegas que lo hacen de una manera admirable, ¿no? Que están ahí día a día, acompañando a familiares en las marchas, firmando, elaborando y firmando desplegados, en fin, hay múltiples formas desde lo que se está realizando, hacer activismo, ¿no? Hablar de políticas públicas, bueno, ya es un tema como mucho más grande, más complejo, ¿no? Que hacia allá querríamos ir todas y son como apenas granitos de arena las que aportamos, ¿no? Pero finalmente también desde esas acciones se espera que tengan una incidencia en políticas públicas, aunque ese es un camino como mucho más largo, pero bueno, confío en que estemos ahí colaborando, ¿no? Y bueno, de momento hasta ahí mi comentario. Ok, bueno, Dolores Luna propone que el libro sea de lectura obligatoria en la UACM para estudiantes de nuevo ingreso. Yo también me sumo a esta propuesta, debería ser una parte de la formación inicial de cualquier persona. Y por otro lado, Eunice Chávez formula una pregunta que he escuchado con frecuencia, una duda de carácter técnico, digamos. Ella pregunta, ¿cómo sabemos que se trata de un feminicidio? ¿Puede darse de mujer a mujer? Para ser un poquito más variado, me gustaría responder. Adelante. Bueno, para que se considere como feminicidio, necesita cumplir ciertas características, ¿no? No es cualquier asesinato, sino ya está estipulado incluso por la ley. Pueden ser una o más de una, no las tengo ahorita todas en mente, pero es, por ejemplo, en este caso que la mujer haya sido privada de su libertad horas previas al asesinato, que el cuerpo presente signos de violencia de cualquier tipo, tortura, que el cuerpo esté exhibido, es decir, no solamente el cuerpo arrojado, sino también, no sé, por ejemplo, los casos en donde las dejan desnudas o cuestiones como de este tipo, en donde tenga una relación cercana con el feminicida. Y bueno, me perdonan las otras dos, luego se las paso, pero son más o menos estas características que se tienen que cumplir una o más para que se considere como feminicidio. Y si se puede dar entre mujeres, pues sí, es lo que comentaba un poquito en mi intervención. Se habla de que a lo mejor no son las que participan directamente, pero están involucradas en esta acción, ¿no? Y responde a muchas situaciones. Es muy complejo hablar sobre el feminicidio. No es hablar de cualquier caso, sino más bien cada caso tiene sus aristas, sus matices, y es lo que lo hace complejo. Pero sí, si se cumple este asesinato o estas características, puede ser feminicidio y lo puede llevar a cabo una mujer también.
Bien, bueno, parece que ya no hay más preguntas por acá. Sí, felicitaciones, eso sí. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Bueno, pues en ese caso quiero preguntarle a la maestra Maru Covarrubias si quisiera decir algo para cerrar. Bueno, veo que Adriana tiene levantada la manita. No sé si le podemos dar la palabra antes de cerrar. Es cierto, la acabo de ver, cierto. Gracias. Sí, solamente comentar que con respecto a las políticas públicas, justamente es la sociedad civil organizada la que ha hecho grandes incidencias. Por eso sí, el activismo es necesario para muchos aspectos y específicamente en estos casos, porque para que se vuelva una política pública, ¿no? El establecimiento ya de una política pública, sí, sucede para atender las necesidades de la población, de la sociedad, que vengan justamente de esa sociedad. A veces es organizada o no organizada, pero se ha logrado. Y pongo solamente un caso muy, muy rápido. Por ejemplo, cuando se logró que a todas las personas con VIH-Sida se les otorgaran sus medicamentos antirretrovirales, vino justamente que esto se lograra, vino del establecimiento de la sociedad civil, ¿no? Y entonces sí se puede alcanzar. Pero, como bien decía María Eugenia, es un asunto que todavía lleva mucho tiempo estarlo trabajando, pero por eso la insistencia en que pues estemos aquí hablando de esto. Gracias. Gracias, doctora. Bien, Maru, entonces, ¿despides antes de que yo despida el evento? Sí, pues agradecer mucho a todas y a todos su presencia, a ti por supuesto Leti por estar moderando. Les invito a que en cuanto haya oportunidad sí se acerquen al libro. Agradezco mucho también sus comentarios y bueno, pues retomaría la pregunta que dejé al inicio más que pregunta, invitación de que ubiquemos desde dónde estamos posicionados, qué es lo que podemos hacer, qué nos corresponde hacer en lo individual y en lo colectivo para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, en particular el feminicidio. Con eso cerraría. Muchas gracias. Un compromiso y nada pequeño compromiso. Pues en este caso, de nuevo para mí muy placentero decirles que el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad, organizador, convocante de este evento, que con esta mesa de presentación del libro cierra el día de hoy sus actividades del año 2020. Agradecerles una vez más a todas, a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde-noche para escuchar algo acerca del contenido de perspectivas actuales del feminicidio en México. Insistir en que a partir de enero o febrero de 2021 parece que ya tendremos abiertas las instalaciones de la sede de la Rectoría en García Diego, en la calle de García Diego, en la Colonia Doctores, de manera que ahí podrán ustedes adquirir el libro. Les recomendamos ampliamente que lo hagan porque en efecto contiene información valiosísima para evaluar este terrible fenómeno desde perspectivas muy distintas, pero también muy valiosas. Así pues, de nuevo, nuestro agradecimiento, un agradecimiento también desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es la que da espacio al Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad. Muchas gracias y buenas noches.